Qué bonito estar aquí presentes para todos ustedes y como decía María Lucía, que esto sea una experiencia para todas y para todos. Así que les vamos a proponer que bajemos un poquito el ritmo. Seguramente muchos hemos estado corriendo con nuestros quehaceres diarios. Así que qué rico que empecemos esta sesión dedicando unos instantes para tranquilizarnos. Agradécete hoy por permitirte este tiempo necesario para esta práctica de conexión, de conciencia, de plenitud. Y los vamos a invitar a que hagan un chequeo de su cuerpo, del corazón, de la mente, abriendo espacio a todos los pensamientos, sensaciones emocionales o físicas o mentales que afloren en este momento. Quizás para muchos es nuevo esto de darse tiempo para sentarse, cerrar los ojos, ralentizar la respiración de nuestros días ajetreados. Y la invitación es que hoy adviertan qué pasa cuando dejan el mundo del hacer y nos enfocamos en el mundo del ser. Observa esa trayectoria que siguen las sensaciones que emergen en ti en este momento. ¿Qué pasa en tu interior? Y no hay necesidad ni de juzgar, ni de analizar, ni de imaginar nada. Solo sencillamente estate atenta, atento a este aquí y a este ahora, siendo contigo misma, contigo mismo. Y nuevamente apreciemos este momento para crear conciencia de nuestro maternaje, de nuestro paternaje, de crecer como familia. Vamos a mantener este estado de atención plena, conciencia en nuestro cuerpo, permitiéndonos algunas preguntas para la reflexión de esta sesión, de esta experiencia de hoy. Preguntas como, ¿qué ha significado para nosotros ser papás, ser mamás? Por un instante noten qué le sucede a su cuerpo cuando conectan con su ser mamá, con su ser papá. Y vamos a crear un estado de expansión, como si nuestra mente estuviera abriéndose, flexibilizándose, generando espacio, como lo vamos a examinar, a profundizar hoy. La pedagogía tiene que ver con apertura, tiene que ver con flexibilidad. Nos vamos a disponer a abrirnos para que las preguntas y las experiencias a las que hoy los vamos a invitar puedan permearnos, aclararnos, permitir seguir descubriendo este arte de educar conscientemente. Vamos a simbolizar esta apertura abriendo nuestro pecho,
Y quienes están llegando a esta sala, los invitamos a que nos acompañen en este ejercicio de preparación y disposición para recibir una información y para sincronizarnos con una experiencia de apertura, además del pecho abierto. Vamos a llevar nuestra columna un poco más recta de lo que la tenemos normalmente. Nuestras manos tienen las palmas hacia arriba en una disposición de recepción. Y en la cara vamos a crear una media sonrisa que nos permita crear esa amabilidad con nosotros para poder abrirnos y experimenten por un instante este estado de apertura. ¿Cómo se experimentan ustedes la expansión? Permitiéndonos ser esas mamás y esos papás que alguna vez soñamos, acompañantes, guías, de nuestros hijos, con amor, con respeto, con inspiración. Vamos a empezar a mover los dedos de los pies y de las manos, activando el cuerpo. Vamos a empezar a mover la cabeza atrás y adelante. Vamos a empezar a hacer un círculo con el cuello y la cabeza hacia alguno de los dos lados. Y cuando termine ese giro, vamos hacia el otro lado. Y regresamos la cabeza a la posición natural. Vamos a hacer un par de círculos con los hombros hacia atrás y hacia adelante. Y vamos a juntar nuestras palmas de las manos, frotándolas, generando calor y poniendo todo ese calor con las manos en coquita, tapando el globo ocular. Y vamos a recordar mientras tapamos nuestros ojos de la apertura en el pecho, a media sonrisa, nuestra columna un poco más recta. Y vamos a bajar nuestras manos y ponerlas conscientemente sobre las piernas. Quienes tenían los ojos cerrados, abriéndolos y regresando a la cámara. Y nos gustaría que nos compartan en el chat cómo se sienten en este momento. Cuéntenos qué están experimentando. Este es un espacio para que compartamos juntos, para que construyamos juntos y nos gustaría también saber qué está pasando al otro lado de la cámara, qué sensaciones, qué están experimentando con esta introducción de apertura que estamos haciendo, con esta posibilidad a la que los estamos invitando de experimentarnos como esos papás que creo que todos nos hemos soñado alguna vez, ¿no? Ser unos papás y unas mamás
que estén vitales, que inspiren, que movilicen a nuestros hijos a descubrirse como seres extraordinarios en este camino de la vida. Gracias, Camilo, por responder. Ojalá los demás también y a lo largo de esta experiencia también se hagan sentir y nos permitan también poder compartir y comunicarnos constantemente con ustedes. Pues qué rico bajar para subir la energía y tranquilizarnos y entender que esta pedagogía realmente no empieza cuando nuestros hijos nacen. Realmente la verdadera pedagogía empieza incluso antes, cuando dos seres deciden unirse y caminar juntos, y desde esa decisión nace como ese compromiso bonito de extender nuestra propia vida en esta vida de la familia. Entonces aquí nos están compartiendo mucha tranquilidad, liberar los afanes del día, la tranquilidad. ¿No les parece delicioso que tuviéramos esta rutina cuando llegamos a la casa y darnos como este tiempo de pausa, de dejar los afanes del día a día afuera para entrar en este proceso bonito de conexión consciente con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestra pareja? Y tenía una analogía muy bonita, y es que un gran maestro debe ser un faro de luz en el camino. Y yo creo que cuando nosotros decidimos caminar juntos y procrear una vida, debemos encender esta lucecita, porque debemos ser como ese pabilo que no está apagado, sino que tiene una luz para iluminar a los otros. Entonces hablemos un poquito de esa pedagogía incluso antes del nacimiento, cómo nos preparamos como pareja, qué energía desde el pensamiento traemos a esta galvanoplastia que se hace cuando el óvulo y el espermatozoide se unen, y entonces realmente ahí empieza esta verdadera educación para la vida. Sí, yo quisiera hacer hincapié en algo en esta conversación que vamos a tener y es que lo que vamos a compartir no es una verdad terminada. Asuman cada cosa que digamos con la posibilidad de verificarla por ustedes mismos y también de generar reflexión acerca de lo que vamos a compartir. Creo que desde ahí hay un piso para compartirnos, no desde el lugar en donde, esto que están diciendo Xiomara y Roberto es lo que es, sino eso qué significa para mí y yo cómo lo puedo integrar en mí. Y dicho esto, y con esta invitación que me haces a hablar acerca de la educación, no es solamente cuando ya tomamos el bebé en las manos, sino la educación empieza desde el momento en que tomamos una decisión, puede ser consciente o inconsciente, de procrear un niño. Y miren que la mayoría de las personas, o por lo menos las personas con las que nosotros interactuamos, tienen un deseo, pero tener un deseo no necesariamente es tomar una decisión. La educación parte de una comprensión y no es necesariamente un deseo satisfecho. Y creo que eso genera una distancia significativa cuando en el momento en que nos damos cuenta que el deseo, las ganas de querer procrear no alcanzan para educar. Para educar necesito tener información, necesito prepararme, disponerme, entrenarme. Y creo que en nuestro proceso de gestar a nuestra tercera hija, tuvimos la posibilidad de prepararnos de manera muy consciente frente a ese proceso, de preguntarnos realmente si teníamos dentro de nosotros no solamente ese deseo, sino una preparación para poder traer a una persona a este mundo y poderla acompañar en su proceso de aprendizaje. Y esta reflexión inicial, que seguramente para algunos ya está dada porque ya tenemos a los hijos, nos sirve para comprender la responsabilidad y el compromiso que asumimos cuando nosotros decidimos tener hijos. Y ese compromiso y esa responsabilidad significan que las cosas no se van a dar naturalmente, sino precisamente como lo dice la conferencia que estamos hoy, se tiene que dar conscientemente,
una decisión voluntaria y dirigida en la que requiero prepararme para poder acompañar ese proceso de gestación. Y bueno, pues cuenta un poquito cómo fue ese proceso nuestro. Bueno, lo más increíble es que cuando yo conocí a Roberto, yo tenía un programa que se llamaba el ABC del bebé y era de alguna manera pues como una líder y guía de la crianza y estaba escribiendo un libro sobre gestación consciente. Yo tenía un programa que se llamaba Vientres de Luz y bueno, en ese proceso yo ya llevaba un par de meses separada, conocí a Roberto en un taller y ahí él me contó que había estudiado filosofía, que era historiador, que además hacía educación experiencial, que había sido futbolista, bueno, todas estas historias que uno empieza a contarse cuando se conoce con alguien. Y yo le conté que estaba escribiendo un libro y le pedí que si me ayudaba a hacerle una revisión a mi primer libro, que era justamente sobre gestación consciente, amorosa y saludable. Y entonces él leyó mi primer manuscrito y lo primero que me dijo es, ¿y tú gestaste tus primeras hijas con el Espíritu Santo? Porque aquí solamente apareces tú como si yo gesté, yo crié, yo. ¿Y dónde está el nosotros? La palabra nosotros. Y me hizo reescribir todo el libro con el nosotros. Y creo que para mí fue un primer ajá importantísimo y es que realmente uno empieza la gestación y la crianza desde el nosotros. Y entonces ahí se empezó a amplificar un poco mi experiencia de vida y es la delicia de verdad de emparejarme para construir ese nosotros, que es como la canastica del sostén importantísimo de esa primera crianza en el útero. Sí, ese nosotros, miren lo interesante, muchos de ustedes que nos están viendo en este momento, es probable que estén diciendo, pero ¿cuál nosotros si yo ya me separé? Ya no estoy con mi pareja, ya no hay un nosotros, soy yo la que está criando. Y resulta que ese nosotros continúa toda la vida, incluso cuando no somos pareja, porque vamos a ser papás toda la vida. El ser papá, como decíamos, o el ser mamá, es asumir una responsabilidad y un compromiso que dura hasta que nosotros existamos en este plano de la vida, y independientemente de las decisiones que tomen las parejas de estar juntas, de separarse, pues es una responsabilidad conjunta. Y ese nosotros precisamente tiene que ver con esa conjunción que tenemos los dos para emparejar nuestras diferencias. ¿Les pasó a ustedes que cuando empezaron a tomar decisiones frente a sus hijos se dieron cuenta que tenían muchas diferencias con su pareja? Que uno quería vestirlo de una manera, el otro de otra, que uno se soñaba tal colegio, el otro, que fuera bilingüe, el otro no, que fuera libre, que no estudiara, uno homeschooling y el otro un internado, Uno a la alopatía, el otro homeopatía. el otro quiere ser católico, el otro ateo, que descubra por sí mismo. Y miren este primer principio de la paternidad y nuestra primera invitación a que reflexionemos. ¿Dónde está su nosotros? Ese nosotros pensado desde una perspectiva de, bueno, y nosotros nos hemos pensado desde la perspectiva de cómo emparejamos nuestras diferencias. Emparejar significa encontrar un punto en el cual los dos podemos comprometernos frente a eso que definimos para empezar la educación. Y miren que aquí puede pasar, y a todos nos ha pasado, que cuando no encontramos ese punto en común, entonces cada uno de los dos empieza a educar con sus propios principios. Son como dos colegios. Está la mamá con su colegio, el papá con su colegio, el papá tiene el colegio bilingüe, la mamá tiene un colegio libre, homeschooling, sin normas, sin recreos. Y la No, con primera recreo sí mucho, sin tantas Y tareas. la primera invitación que les hacemos hoy es a preguntarse, ¿y cómo está ese nosotros? Cuando uno le hablan de ser mamá y ser papá, lo primero que empieza a pensar es, bueno, reglas. ¿Cuáles son las reglas que hay que poner para que esos niños estén, vea, alineaditos? Y lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿y nosotros, antes de ir allá afuera, aquí adentro, estamos sincronizados?
Y sincronizados no significa que pensemos igual, lo acabamos de hablar, podemos pensar diferente, pero ¿cómo logramos emparejar la diferencia para encontrar un punto en el cual podamos comprometernos con eso? Es decir, dar lo mejor de nosotros en función de ese propósito que está alineado con la educación de nuestros hijos. Hagamos un sondeo, que nos cuenten cuando oyen la palabra nosotros, qué les llega, qué palabra, qué relación tienes de nosotros en su vida en este momento. Y nos comparten por aquí para que esto no se vuelva tan eh, absolutamente teórico desde este lado, sino que lo podamos como ir hablando. Cuando yo pienso en el nosotros, pienso como en ese tejido que hemos ido construyendo. La palabra tejido me llega, diferencias, dice Laura, conciliación y respeto por la diferencia, fuerza y respaldo, me encanta. Ay, esa me gusta, Ingrid, equipo. Esta es una de las palabras que más nos ha gustado, como en este nosotros con Roberto, somos equipo, Sí, y qué valioso entonces empezar a pensar. trabajo en equipo, Miren exactamente. cómo la educación de los hijos, lo primero que nos invita es a pensar en nuestro estado interior Ujú. antes de pensar hacia afuera. ¿Qué es lo que tengo que hacer? La invitación de tener hijos es ¿y cómo puedo ser? Si notan esa invitación, Ujú. y voy a lanzar una primera afirmación que, como decíamos, no me la tienen que creer, verifíquenla ustedes en su experiencia. Nosotros no somos los maestros de nuestros hijos, sino nuestros hijos son nuestros maestros. Ellos son los que nos están invitando a aprender a nosotros. Miren la dicotomía en la que entramos. Nos instalamos mentalmente sobre el paradigma de vinimos nosotros a enseñarles y resulta que solamente por gestar ya empezamos a darnos cuenta que con quien tengo al lado no me entiendo lo suficientemente bien, tengo diferencias, necesito alinearme, pero además internamente los hijos nos traen una cantidad de preguntas personales. Me siento seguro de poder sostener a alguien en la vida. Estoy seguro de poder acompañar emocionalmente la vida de alguien. ¿Cómo puedo guiar y acompañar el proceso de descubrimiento de la vida de otro? Nuestros hijos nos invitan a descubrirnos como personas, a indagar profundamente en lo que somos y dos, a construir una relación basada en un nosotros que permita construir ese tejido. Los hijos son nuestros maestros, nosotros fuimos los maestros de nuestros papás. Seguimos siendo así hasta. Y además porque es que esta pedagogía es una pedagogía viva, es una pedagogía que está en constante renovación, pero además no termina nunca. Entonces, podemos de alguna manera poner este primer pilarcito que Roberto nos hace un poco como esta referencia de que los hijos vienen a mostrarnos cuáles son nuestros puntos donde debemos pulir el diamante, donde está la sombra. Entonces, si uno quiere trabajar paciencia, le llega el chiquito que es absolutamente necio. Si uno quiere trabajar firmeza, entonces ese que rompe los límites todo el tiempo, seguridad, atención, amor propio. Ese primer pilar es el sanar. Realmente la pedagogía mutua, porque como dice Roberto, creemos que nosotros somos los que venimos a entregarles esa luz y ese conocimiento, pero son ellos los que vienen a reflejarnos a nosotros cuál es el verdadero crecimiento que tenemos que tener en nuestra vida. Entonces aparece esa doble pedagogía o esa mutua pedagogía. Claro. Y como estábamos hablando antes, pues el primer trabajo empieza acá. Y ese primer trabajo en nuestro proceso para compartir, pues claro, ya Xiomi había tenido dos hijas, Guadalupe era mi primera hija, habíamos escrito el libro de Tiempo Tiempo de de Siembra, siembra. habíamos tenido cada uno de sus procesos de interiorización y tomamos una decisión
bien valiosa. Hoy la vemos en perspectiva como algo que pues, nos generó muchísimo valor y también tuvimos mucho coraje y fue permitirnos durante esa etapa de gestación poder tener a nuestra hija en casa, poder permitirnos que ese nacimiento se diera en casa y que de alguna manera yo fuera la persona que acompañara a Xiomi en ese nacimiento y eso sirvió como una simbología para reforzar este tema que estamos hablando de, que ustedes lo nombraban también en el chat, de ser un equipo, de convertirnos en personas que tuviéramos la posibilidad de acompañarnos y de apoyarnos en ese proceso. Y es que definitivamente en la palabra pedagogía está implícita otra palabra que es fundamental y es el crecer. Nosotros queremos aprender del mundo para crecer, para transformarnos y para convivir. Entonces, en ese crecimiento, pues la primera, digamos como el primer pilarcito que tenemos que tener es la confianza, primero en nosotros, y ahí siempre hablamos de las cuatro paticas, ¿no? La buena comunicación, cuando tenemos buena comunicación hay confianza, cuando hay confianza hay buena sexualidad, cuando hay buena sexualidad, como que el flujo de la vida está en circulación. Y si nosotros pensamos en esa pedagogía después del parto, esos primeros años de un niño necesitan solidificarse en la confianza, confianza en ser visto, en ser amado, en ser amamantado, en ser alimentado. Entonces, realmente ese impulso, esa huella psicológica de estar en un mundo en donde realmente estoy protegido, estoy seguro, es importantísimo. Y esto pasa en la pareja también. Claro, ese primer proceso, miren que cuando el bebé nace, lo primero que ocurre es que alguien lo toma con sus manos. Al bebé no lo dejan que llegue directamente a una camilla o que caiga en un colchón delicioso de almohadas, sino que alguien toma al bebé con las manos y el tomar el bebé con las manos significa para él que empieza a tener contacto con algo que no es él. Es decir, se estrella contra un límite, pero ese límite lo está acogiendo y es una simbología de lo que Xiomi está nombrando de crear una sensación de protección y seguridad. De útero externo, ¿no? Es como la sensación de que el universo o en la vida hay un límite y ese límite me acoge, me recoge. Pero cuando el bebé está creciendo, después de que tiene 5 años y pesa más de 20 kilos, pues ya no lo podemos alzar tanto, sino lo empezamos a acoger con otro tipo de límites que son más emocionales, tienen que ver con las normas y se dan en un entorno, como tú decías, de construcción de confianza. Los niños y las niñas necesitan crecer en un entorno donde se sienten seguros y protegidos y esa seguridad y protección, miren lo interesante, se da por un límite. Por eso es que, no sé si a ustedes les ha pasado que escuchan a niños en los colegios que cuando no tienen límites, los niños llevan la norma hasta el final, cometen las infracciones al manual de convivencia más profundas que hay para poder experimentar la sensación de límite. Hasta aquí no puedo llegar. De pared uterina, es que necesitamos esa pared uterina, ¿no? Replicada, y yo creo que incluso cuando somos adultos necesitamos esa pared uterina. Exacto, el emparejamiento de la pareja es el encuentro del límite de la protección, donde podemos sentirnos protegidos para poder actuar como equipo. Cuando no hay acuerdos, no hay límite, por lo tanto hay desprotección. Por eso en las parejas a veces tenemos una comunicación inconsciente que nos lleva a comunicarnos desde un lugar en donde le llamamos la atención al otro sin hacerlo de manera explícita, sino implícita. Le dejamos de hablar para que nos busque más. Lo excluimos o lo dejamos de parar bolas para que el otro esté más presente. Y es una forma de atraerlo, de traer la atención para encontrar ese punto donde nos sentimos protegidos, donde nos sentimos seguros. Entonces, Ahí van apareciendo puntos importantes, eso se llama el metamensaje.
¿no? Es ir más allá del mensaje porque a veces no educamos desde la palabra, educamos desde el metamensaje y es mi postura corporal, mi mirada, mis gestos. Y entonces ahí en verdad creamos esa metacomunicación también, en donde la pedagogía del metamensaje es casi que más fuerte que la de las palabras o de las normas dictadas por la voz. Exacto, y aquí quiero empezar a aterrizar algunos temas importantes, dicho y recapitulando lo que hemos hablado. Ser papás y ser mamás es una invitación a descubrirnos en la posibilidad de emparejarnos, ¿cierto? Ellos son los maestros que nos invitan a conocernos a nosotros mismos para poder descubrirnos en pareja. Y desde ahí, la primera invitación que podemos ofrecerle a nuestros hijos es un entorno seguro y protegido que está cobijado por la confianza y que esa confianza les permite a ellos descubrirse en el límite para poder sentir que en la vida hay algo que los acoge, hay un espacio donde se sienten protegidos y donde se sienten cobijados para empezar a descubrirse ellos mismos. Y con esto quisiera compartir un propósito de ser papás y mamás. Preguntémonos por un instante qué significa, a partir de lo que estamos diciendo, ser papás y ser mamás. Si ustedes se hacen esa pregunta, ¿qué respuestas les llegan? ¿Qué significa ser papá y qué significa ser mamá? A partir de lo que estamos diciendo, si nos pueden compartir en el chat, si nos pueden compartir qué significa para ustedes esto de ser papás y ser mamás. Nos dice Ingrid, experiencia de crecimiento todo el tiempo, responsabilidad y amor. Nos dice iPhone. Paola nos dice ser ejemplo, guía de amor, dar amor. Muy bien, gracias por estar compartiendo estas ideas, conexión, entrega, amor, Juliana. Importante, trascender. Miren lo que decía Aristóteles. Aristóteles decía que para poder entender algo, uno necesita primero conocer qué no es. ¿Qué no es ser papás y mamás? Acá nos dice Juliana, una oportunidad de hacer las cosas diferente. Genial. iPhone de Juliana nos dice amor infinito. Extraordinario. Andrea, formar para la vida en un entorno de amor, seguridad y ejemplo. Qué bonita todas estas definiciones que nos dan. Y voy a hacer el ejercicio de Aristóteles. ¿Qué no es ser papás? ¿Qué no es educar? Educar no es dar información. No es exclusivamente dar información. Notan que nosotros, cuéntenos si hay alguno de esta generación que recibió esta frase. Amor, lo que nosotros les vamos a dejar a ustedes es la educación. Si ustedes recibieron esa frase, a mí me la dijeron Pongan muchas manitos veces. arriba, a ver, yo quiero ver en Ustedes la pantalla a quién le dijeron eso. o son de la otra generación. Mira, aquí Karen nos dice, amor, nuestra herencia se llama universidad. A mí me la dijeron, nos dice Juliana, gracias por hacernos sentir parte de esta comunidad. Creo que hay muchos millennials en el grupo, gente que dice, ¿qué es eso? No, a nosotros no nos dijeron eso. Papás con inteligencia emocional. No, a nosotros nos decían todo el tiempo, mira, lo que nosotros realmente te vamos a dejar es información. Y Aristóteles entonces nos dice, ser papás y ser mamás no es asegurar el colegio y no es asegurar el bono de la universidad, sino ser papás y ser mamás es acompañar el proceso de autodescubrimiento. Miren la palabra, acompañar un proceso de autodescubrimiento para que nuestros hijos sean la mejor versión de ellos mismos que alcancen a ser en esta vida. Y ahí aparece un pilar que es fundamental en este proceso de crecer, ¿cierto? Enseñamos para permitir esta evolución y la evolución significa crecer. Y entonces aparece esta palabra de la autonomía, que además también tiene que ver con la pareja, porque una de las cosas más importantes en una relación es la permisión y es, te veo,
respeto quién eres y te dejo ser, porque generalmente estamos con alguien, pero quisiéramos que ese alguien fuera de otra manera. Y pasa un poco lo mismo con nuestros hijos, ¿no? En este proceso pedagógico del amor y la conciencia, lo que nosotros deberíamos promover en ellos es esa autonomía, esa capacidad de explorar el mundo. Y lo que yo creo, y pues he verificado conmigo misma y con las pedagogías, digamos, tradicionales, es que lo que hacen es cortar esa capacidad de curiosidad que tiene el niño. Y aquí seguramente muchos de los que son médicos, pediatras, nos lo pueden confirmar, y es que el niño está en esa exploración mano-boca, ¿no? De tacto, aprendiendo el mundo a través de los cinco sentidos, pero ¿qué dice la pedagogía actual? Es, no te muevas, no hagas, no toques, siéntate, no grites, y realmente ahí empieza una castración del ser y de esa autonomía de lo que dice Roberto, para que ese ser alcance su máximo potencial. Exacto, y mire esta definición que hablábamos de acompañar, acompañar. Miren la diferencia de este verbo que nos invita a repensarnos desde el no controlar. Y un maestro que yo tengo dice lo siguiente: nosotros no somos los carceleros de nuestros hijos. Wow. Es decir, nosotros no le ponemos esposas para que ellos sean lo que nosotros esperamos que ellos sean, sino para permitir que se descubran en esa posibilidad de experimentar con la vida. Miren lo que nos trae esta palabra experimentar y lo que decía Xiaomi: soltar un nivel de control frente a nuestra expectativa de qué tienen que ser, cómo se tienen que comportar, qué es lo que tienen que pensar. Y miren cómo los hijos nos vienen mostrando a nosotros que ellos están queriendo descubrir la vida y se rebelan frente a ese no constante. Se empiezan a decirnos a nosotros como papás: déjame ser. Y la forma en que lo dicen es con sus actitudes, cerrando la puerta, poniéndonos límites para acceder a su mundo interno, llevándonos con caras y gestos y monosílabos y gestos que suenan como desde un lugar en donde hay una rebeldía frente a esto que estamos hablando, y es: déjame ser para poder descubrir la vida. Un primer valor desde este estado de protección y seguridad que estamos proponiendo es permitir que los niños y las niñas exploren el mundo. Y miren esto, los miedos que nos trae. Estoy seguro que alguien está pensando ahí, está diciendo: ¿y qué hace uno cuando se hacen daño? ¿Y qué hace, La y escalera, qué en la hace, punta de la y qué mesa. hace uno cuando van perdiendo todas las materias? ¿Y qué hace uno cuando no saben qué hacer con su vida? Miren todo lo que nos trae esta experiencia de soltar el control, porque también este maestro acompañaba una frase que quiero que la dejen en reflexión hoy, que nos permitamos dejar en reflexión, y es: si nos permitimos acompañar el proceso de descubrimiento de nuestros hijos, ¿qué significa el valor de que se equivoquen en ese proceso de descubrimiento? Que no hay equivocaciones, hay aprendizajes. ¿Qué pasa cuando ellos tienden a generar dificultades en su vida y tienden a muchas veces sí, en algún momento a cometer errores, a faltar a compromisos, cuando están descubriéndose en su proceso de descubrir qué es la responsabilidad, qué es la honestidad? Mienten. ¿Y qué significa para nosotros como papás el acompañar un proceso de descubrimiento y no a controlarlo? ¿Cómo sería la vida de una persona donde yo tengo la compañía de alguien que permite que yo me descubra, y que por supuesto en ese descubrimiento el error es concebido como parte del aprendizaje y no como un obstáculo que hay que evitar? No hagas, no salgas, ¿qué pasa si? Noten cómo nuestro propio estado de angustia, y aquí viene la frase del maestro: en el mundo y a los niños no es posible que les suceda nada grave, pues los niños van a experimentar lo que necesitan para autodescubrirse en su proceso de aprendizaje. Y yo creo que en ese proceso de autonomía y de aprendizaje aparece una palabra de la cual carecemos
hoy en día muchos seres humanos o carecen, porque yo creo que es algo que nosotros hemos trabajado mucho en este núcleo de familia, y es la pasión. Cuando el niño tiene esa permisión, esa capacidad de curiosear el mundo, de ir descubriendo sus espacios de satisfacción, de placer, de gozo, de alegría, entonces aparece una palabra que a mí me parece fundamental, y bueno, tú que has trabajado con adolescentes, que ojalá uno empezara a cambiar esa palabra de adolescentes por, ¿no? por florecientes, porque es el momento en donde florecen realmente después de pasar ese puente de esta crianza de los primeros 7, 9 años de vida, en donde han estado ahí bajo la alita de los papás y atraviesan el puente y literalmente nos quieren como borrar del mapa. Aparece esta florescencia, ojalá con una pasión establecida, y yo creo que cada vez vemos un poco cómo se diluyen esas pasiones. Sí, les traemos una propuesta para consolidar esto que estamos hablando. ¿Qué pasaría si nos vemos como mamás y papás, dejando a un lado el rol del profesor? El rol del profesor es el que manda, el que controla. El profesor es el que dice qué debería pasar. El profesor es el que direcciona el aprendizaje de acuerdo a su interés y no tanto al de su discípulo. ¿Qué pasaría si pasamos de ese rol del profesor al rol del facilitador? ¿Qué pasaría si nosotros cambiamos la manera de acercarnos a nuestros hijos como los acompañantes y pensemos en las cualidades del facilitador a diferencia del profesor? El facilitador permite, permisión, que el otro descubra. En el proceso de descubrimiento, ¿qué puede pasar? Va a haber errores, va a haber sufrimiento. ¿O ustedes aprendieron todo lo que han aprendido en su vida sin sufrimiento? ¿No? Tuvimos que haber equivocado, Caí de la perdimos bicicleta. relaciones, nos caímos, perdimos plata. Empezamos a estudiar una cosa y después terminamos en otra, tuvimos un trabajo y nos gusta otro, empezamos a comer mal para aprender a comer bien, dejamos el deporte para volver a entender que hay que cuidar el cuerpo. El ser humano aprende a partir de la experiencia. ¿Qué pasaría si nosotros castramos la experiencia durante la época en donde nuestros hijos viven con nosotros y cuando salen de nuestro nido se permiten experimentar? Miren el riesgo que tiene esto. Estuvimos 18, 20 años diciéndoles, no, no hagas, cuidado, qué angustia, no. Y cuando por fin tienen la oportunidad de valerse por ellos mismos, se desatan, salen como caballos desbocados a generarse experiencias completamente fuera de su capacidad de raciocinio, de gestión, de procesamiento. Miren, entonces la metodología empieza por cómo a esta edad, acompañando, miren esto, no se trata de dejar a los hijos, bueno, pues que se tire de la silla y como nos dijeron que le permitamos que se caiga, es como acompaño ese proceso. Y miren cómo entonces pasar del ser profesor al ser facilitador nos invita a no soltar la atención plena, y aquí viene el título de nuestra conferencia, es conscientemente acompañar. No soltar el proceso y decir, bueno, es la vida de él. Por supuesto que él tiene que descubrirse en esa vida, pero es muy importante que en su proceso nosotros sí estemos ahí. ¿Cómo estamos ahí? Para hacer buenas preguntas. El coach lo que hace, a diferencia del profesor, el profesor le dice al otro qué tiene que pasar. Mijo, es que la responsabilidad es esto. Mire, la honestidad es esto. Y el otro está entendiendo unos conceptos. Pero el coach lo que hace es hacer preguntas. Cuando nuestros hijos tienen experiencias, lo que hacemos es preguntarle, oye, ¿y qué resultado obtuviste cuando aplicaste este comportamiento? Esa decisión que tomaste, ¿a dónde te llevó? ¿Cómo te sentiste y cómo se sintieron las personas alrededor tuyo con esa decisión que tomaste? Miren cómo cambia la forma en que nos relacionamos cuando nos vemos desde ese acompañante y no desde el profesor. Tú deberías lograr, ese es el profesor, y el coach lo que hace es, bueno, ¿y cómo te sientes? ¿Qué generó en ti? ¿Qué resultado obtuviste? ¿Qué vas a hacer la próxima vez para hacerlo muchísimo mejor?
Y yo creo que ahí aparece otra palabra fundamental, importantísima, y es la conexión. Realmente cuando nosotros, yo creo que la gran enfermedad de este tiempo es la desconexión, ni siquiera de los otros, de nosotros mismos. Y esa conexión nos permite realmente, a mí esta palabra me gusta mucho y es estar presentes, presentes, porque a veces estamos presentes pero ausentes. Entonces, creo que esa palabra es fundamental si queremos tejer esta pedagogía desde el amor. Y hablemos un poquito de esa presencia presente. Sí, y qué bueno que nos empiecen a poner preguntas, Ingrid, maravilloso. ¿Hasta qué edad deberíamos acompañar desde esa presencia presente, Ingrid? Hay distintas formas de acompañar y lo voy a dividir en edades, Ingrid. De los 0 a los 5 años, nuestro acompañamiento debe ser permisión sin lesión. Mira esto, si el niño se va a acercar a una vela y yo lo que quiero es que experimente qué significa el fuego en el cuerpo, pues lo dejo que experimente hasta el punto de que no haya una lesión que vayamos a, que nos vaya a generar un sufrimiento que no podamos remediar. Es acompañar con sabiduría, sentido común. Si yo me doy cuenta que hay un niño que está saltando de dos escalones y le empiezo a decir, te vas a pegar, te vas a pegar. ¿Qué pasa si cambio a la pregunta de qué pasaría si saltas de ahí y no caes bien? Y lo llevo a la reflexión del profesor al, al facilitador. Entonces, de los 0 a los 5 años acompañamos permitiendo que nuestros hijos experimenten, tengan experiencias, noten las realidades de la vida por ellos mismos, mientras no se hagan daño, y ahí para eso estamos ahí presentes. Y de los 5, y lo voy a marcar hasta los 10 años, acompañamos desde las normas, Ingrid. Empezamos a poner unas normas. ¿Te acuerdas de el límite? Entonces el niño, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ordenar su cuarto, tiene que ayudar a poner la mesa, tiene que hacer sus tareas del colegio, tiene que alistar la ropa del otro día, tiene que empezar a alistarse y a vestirse solo en los tiempos para que la ruta lo recoja, y nosotros somos quienes en ese momento proponemos unas normas, y esas normas tienen un intercambio, Ingrid. El intercambio es muy sencillo, Ingrid. Esas normas se cumplen para que ellos puedan recibir en contraprestación las bases de la vida. Un techo, ¿cuál? El que le podemos ofrecer. Los alimentos, ¿cuáles? Los que les podemos ofrecer como papás. Educación, ¿cuál? El colegio que les podemos dar. Salud, el sistema de salud que les podemos ofrecer. ¿Sí? El vestido que les podemos dar. 5 cosas básicas en contraprestación de 5 normas, no más, que en pareja decidimos cuáles son. Pero que además ojalá pudiéramos profundizar y no solamente se vuelva esta satisfacción del premio o el castigo, sino realmente pasar de esa mente consciente a la, ¿no? A la mente supraconsciente, y es que desde los valores, también cuando el niño arregla el cuarto, se siente bien. Ayer entramos al cuarto de Guadalupe y tenía el escritorio absolutamente prístino, y realmente veíamos en ella la sensación interna de tener tranquilidad y paz en su cuarto. Y le dijimos, no se lo retroalimentamos, pero no es como te vamos a dar un helado por haber arreglado el escritorio, sino llevarla a esa reflexión desde el valor. Y además ahí nace otro de los pilares fundamentales, ya hablamos del sanar, del crecer. Crecemos para transformarnos, pasar de un punto A a un punto B en ese proceso evolutivo, pero además en este interser, porque claramente nosotros somos seres sociales, y Roberto habla muy importante de esas normas, valores que se construyen en el interior de cada familia. En el interior de cada núcleo familiar se llegan a esos acuerdos, a esas, yo creo que la pandemia lo vivimos, a esas nuevas solidaridades, donde antes nadie tendía la cama, todos tendíamos la cama, donde antes había como unas labores muy específicas, y de pronto nos vimos esos 3 años, ¿no? Rotándonos una cantidad de labores en casa absolutamente maravillosos. Y ese sistema entonces empieza a tener como esas necesidades de sostener la vida y de sostener
esa paz interior y esos valores internos que tienen que ver más allá de el premio o el castigo. Sí, y ahorita con esta pregunta que nos está haciendo iPhone de Pooh, dice, no debemos poner normas hasta los 5 años. Va a depender un poco del nivel de madurez y de rebeldía de nuestros hijos y qué tanto les dijimos que no, porque las normas empiezan a aparecer cuando nosotros, o por un lado, fuimos muy normativos y controladores y empieza a haber un desafío al status quo de la familia. ¿Qué deberíamos tener en cuenta, iPhone de Pooh? El juego. El juego es el hilo conductor para poder entrar en contacto con nuestros hijos y especialmente de los 0 a los 5 años. Nosotros no hablamos con nuestros hijos, en este caso no ponemos unas normas tan explícitas, sino nosotros jugamos para conectar con su mundo. ¿Qué está pasando en el mundo de los niños de 0 a 5? Hoy en día se está acabando a los 3 y no a los Uy, sí. 5. Están viviendo en el mundo de lo invisible. Ojo que no es el mundo de la fantasía. No es un mundo que no existe, sino es un mundo que los adultos no vemos. Entonces, nuestra forma de comunicarnos con ellos no es desde lo conceptual. Nosotros queremos que a los 3 años ya cumplan normas, hablen inglés, viajen de intercambio, y resulta que los niños están todavía en el descubrimiento de la vida en contacto con su mundo interno, que es un mundo que está lleno de realidades invisibles para los adultos, donde hay amigos, Amigo hadas, invisible. colores, donde ¿No te hay... acuerdas de Luna? Luna, llegábamos y aparecían unas paredes pintadas y ya decía, es el gato negro. Exacto, y en ese momento, por ejemplo, iPhone, nosotros no vamos a sacrificar al niño si pintó el sofá, sino sacrificamos al sofá. ¿Sí? Y lo que hacemos es mostrarle desde el juego cuál es su lugar de seguridad para dibujar. Hablamos, por ejemplo, de tener 3 metros cuadrados delimitados con cinta, donde les decimos hagan lo que quieran acá. Ustedes le ponen una cinta y le dicen al niño menor de 5 años, incluso en Ojalá una algún pared lugar, también para pintar en la casa, ¿no? Guadalupe, tuvimos en su momento su casa de muñecas afuera y en esa casa le dijimos, aquí tú haces lo que quieras. Me sigues aquí en esto, iPhone, tú le dices, tú acá no tienes normas, tú acá puedes pintar, desordenar, dibujar y le damos ese espacio, un espacio delimitado. Si en tu casa 3 metros es mucho, le das dos. Pero ahí tú no te vas a meter en ese espacio, ese es su espacio. ¿Y cómo conectas con ella ahí o con él? Desde el juego. El juego, ojo, el juego va a ser parte de la vida de nuestros hijos hasta los 20 años. Solo que ahora nosotros los volvimos tan adultos que aproximadamente a los 10 eso se va perdiendo. Por eso delimitaba de los 0 a los 5, nuestra conexión es el juego. De los 5 a los 10 empezamos a incluir normas, ojalá no más de 5, 5 que sean fáciles de entender, y de los 10 a los 15 aproximadamente empezamos a trabajar acuerdos. ¿Sí? El acuerdo es la manera en la que en conjunto empezamos a jugar con, bueno, ¿y a qué horas me puedo acostar? Y entonces conversamos. De los 5 a los 10 no estamos conversando, hay una norma, esa es la norma, y de los 10 a los 15 empezamos a decir, bueno, ¿y tú qué propones? Y entonces nuestro hijo nos dice 1 de la mañana, nosotros decimos, no, no, eso es mucho. Nosotros proponemos a las 10. ¿Y qué pasa si encontramos un punto? ¿Para qué? Para que nuestros hijos aprendan a generar acuerdos y a comprometerse con ellos. Y ahí aparecen como 5 manitos importantísimas de este proceso de poner acuerdos, normas, y es primero el ser creativos en esa primera etapa, ¿cierto? Como poner en movimiento la vida, y eso es ser creativos, el pensamiento crítico, la empatía, la resiliencia, que yo creo que hoy en día es una de los eslogan más importantes de las organizaciones, las familias, los colegios, ¿no? La resiliencia y la conexión. Yo vuelvo otra vez como a ese punto importante conectivo, porque realmente cada vez perdemos más esos espacios de conexión. Sí, entonces la conexión desde el juego se da cuando tú entras al juego del niño y no tú lo quieres llevar a tu realidad conceptual. Miren que nosotros todo el tiempo estamos conceptualizando y realmente los niños empiezan a conceptualizar mucho más adelante en su vida y es importante, por supuesto, conceptualizar, pero sobre todo tratamos de narrarles la vida. ¿Qué es lo que va a pasar si haces esto?
qué es lo que no va a suceder si tú dejas de hacer. Y el juego nos permite, uno, conectar. Entramos en el entorno en donde el niño se siente parte de lo que está viviendo en conjunto con su mamá y con su papá. Y yo también me permito soltar toda esa adultez. Incluso me bajo como a ese lugar desde donde puedo verlo a los ojos. Miren que nosotros vemos a nuestros hijos de arriba para abajo. Ellos nos ven así, nos ven Ujú. altísimos, lejísimos. ¿Y qué pasa si nosotros, desde ese lugar de conexión, nos bajamos para conectar? Y miren que cuando necesitamos poner acuerdos, nos subimos desde el lugar no de imponer, sino desde construir esos acuerdos de los 10 a los 15. ¿Qué empieza a pasar de los 15 a los 20? Que nosotros lo que empezamos es a fortalecer esos acuerdos, permitimos que esos acuerdos tengan una voz mucho más presente por parte de ellos y seguimos honrando el equivocarnos frente al cumplimiento de los acuerdos. Es muy importante que en casa nuestros hijos se equivoquen en el cumplimiento de acuerdos y que la manera en que nosotros retroalimentemos esa equivocación sea desde un lugar amoroso, seguro, reflexivo, que los lleve a que noten el impacto de haber cometido la falla de no cumplir el acuerdo que ellos voluntariamente asumieron. ¿Cuál es el sentido de esto? Y es que ellos empiezan a ser responsables por ellos mismos. Miren uno de los impactos más grandes que tiene cuando nosotros controlamos la vida de nuestros hijos, pusimos normas toda la vida, no los dejamos experimentar la vida, controlamos todo para que no les pasara nada y nuestros hijos, ¿qué construyeron adentro? El concepto de yo no sirvo para nada, yo no voy a poder. Cuando controlamos, el exceso de control genera como respuesta, yo no puedo. Y por eso se insegurizan y por eso llegan a la universidad y parecen y no saben qué quieren hacer y estudiar y no se saben relacionar y todo les da miedo y no saben si hablar o qué hacer. Noten la importancia de permitir que en el hogar, en ese lugar de confianza, de seguridad, cuando construimos, por ejemplo, el acuerdo del respeto, se incumpla, que haya irrespeto en algún momento en casa. ¿Para qué? Para que lo podamos acompañar en casa, en el lugar más seguro. Si no lo aprenden en casa, ¿saben con quién lo van a aprender? Con un profesor de la universidad, con un amigo que no tiene tampoco educación emocional y el impacto de no recibir una educación contenida cuando salimos del hogar es gigantesco en nuestra construcción de autoestima, en nuestra construcción de seguridad, de yo puedo, en nuestra construcción de propósito de vida. Tenemos una pregunta que creo que nos lo hacemos todos los papás, y es ¿a qué edad es recomendable permitirles el acceso a los medios tecnológicos como celulares, tablets y la participación en redes sociales? Y leí, Andrea, tu pregunta y me hacía a mí misma la pregunta y es, ¿por qué tenemos los papás la necesidad de darles esa tecnología? A veces yo pienso que es más necesidad nuestra que de ellos mismos. Sí, Andrea, qué importante esto que estás nombrando. Normalmente usamos la tecnología, ¿sabes para qué? Para no hacernos cargo de lo que nos toca Correcto. hacer, para callarlos, para que se queden viendo algo y uno diga, "Ah, está ya viendo una peliculita". Entonces yo salgo de ese mundo, ya sé que está enchufado ahí y evidentemente el mundo y los estímulos, y ustedes cuéntenos si les pasa en sus colegios, pues la mayoría de niños, los compañeros del curso empiezan a tener celular con datos y entonces empiezan a tener redes comunes. Andrea, no creo que haya una verdad específica frente a esto con base en lo que estamos hablando hoy, emparejamiento. ¿Cómo llegas a un acuerdo primero con tu pareja frente a este tema? ¿Qué te dice tu sentido común? ¿Qué te dice frente a lo que tu hija o tu hijo es? Mira que hay hijos que a veces de pronto ni necesitan comunicarse por ese medio con sus amigos. Hay otros hijos que de pronto su vida es comunicar y ser sociales. Hay hijos más introvertidos. ¿Qué dice esa observación? Y aquí viene un punto clave que nos invitas a reflexionar en ese proceso de pasar del profesor al facilitador. Mientras el profesor le cuesta observar y escuchar, el facilitador está escuchando y observando constantemente a su hijo para conocerlo profundamente. Como no tiene la idea preconcebida de mi hija o mi hijo tiene que ser esto, lo que hago es, bueno, y entonces, ¿cómo es mi hija? ¿Cuáles son sus virtudes?
cómo se desempeña mi hija en un día en donde le dejo la mañana libre. ¿Qué hace en su cuarto? ¿Qué hace en su metro cuadrado el que le dimos para que sea libre? Y voy y observo con amor, sin intromisión, sin decirle eso está mal. Observo para conocerla y desde ese conocimiento yo empiezo a tomar decisiones como esta que tú estás trayendo. Si mi hija es una persona introvertida, si mi hija está trabajando la seguridad en sí misma, ¿qué impacto tiene que tenga acceso a redes sociales a los 9 años? Entonces, miren cómo lo que hablábamos al principio, lo que vamos a hablar hoy, pues no es una receta y sobre todo, como decíamos, tampoco es que nos crean todo lo que estamos diciendo, sino ustedes, con base en estos principios, ¿qué elegirían para sus hijos? Cuéntanos si en este momento con esto que estamos diciendo se te ocurre una respuesta en donde tú digas por ahora no, o yo ya lo hice y quisiera poner un acuerdo o una norma para manejar esto con ella. Quizás el reto está en no restringir, sino acordar un uso. Si tiene más de 10 años ya puedes acordar. Si está con menos de 10 años, de pronto es una norma, lo usamos 20 minutos. ¿Qué se te ocurre que puedas empezar desde la facilitadora, porque además las redes sociales y ese mundo son extraordinarios para aprender si hay acompañamiento? Si yo estoy solo en ese mundo, pues a los 10 años, a los 15 años, ¿cómo descubro? Necesito que alguien me acompañe. ¿Cómo acompañamos? Con buenas preguntas. Amor, ¿cuál es el impacto de esas fotos que se comparten en WhatsApp? ¿Qué impacto puede tener en ese compañero que están hablando y que no está presente? ¿Cómo te sientes tú cuando estás constantemente enchufada a una película, a una red social? ¿Cuál crees que es tu impacto cuando vas a dormir? Facilito procesos de aprendizaje y suelto un poco ese control para que vayamos descubriendo y ellos ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a autorregularse. Y qué importante eso que hablas tú, y es desde ese lugar reflexivo, nuevamente la invitación en esta pedagogía o en esta crianza del amor consciente, es ir a esos territorios internos. Claro, la verdad de hoy, no sé si puede ser la verdad de mañana, de 100 años. Creo que las verdades también, ¿no? Se van transformando, pero al final la verdad única está en el interior de cada uno de nosotros. Entonces, estos espacios de autorreflexión son sumamente importantes porque yo creo que el gran ADN al que debemos llegar en esta propuesta inspiracional de ser papás, pedagogos, facilitadores del amor es eso, que el amor, esto pues no es un slide, pero pues más o menos es como esto, el amor es el ADN y ese amor tiene que ir a todos los cuadrantes, al ser, al conocer, al hacer y al compartir. Es decir, cómo permeamos desde el amor y la compasión y cómo nosotros somos facilitadores de espacios de paz. O sea, hay tanto caos afuera, hay tanto desorden afuera, que cómo logramos que nuestros hogares, nuestras casas, nuestras familias, este núcleo primigenio sea un buen puerto. Me acuerdo mucho cuando nuestras hijas entraron en la etapa de la adolescencia. Claro, también tuvieron su etapa de rebeldía y su etapa de decir, yo no quiero parecerme a mi mamá ni a Roberto, pues digamos que Roberto era su papá adoptivo de las dos grandes mías, pero Roberto me decía, tranquila, hemos sembrado tan buenas semillas que ellas van a volver al puerto. Eso me encantó esa metáfora y hoy lo vemos. Hoy vemos como Luna y como Monse llegan a esta casita como un puerto, como un oasis donde pueden llenarse de este amorcito que tenemos para ellas. Sí, aquí con esto que estás nombrando, qué importante, además con tu comentario, Irene, Andrea. Andrea, mira esta invitación que les traemos, que seguramente rompe muchos paradigmas y también nos invita y nos trae preguntas de, bueno, ¿y eso cómo se hace? Porque el mundo nos ha dicho que se trata es de amarrar a los hijos, ¿cierto? De tenerlos cerquita, de ponerles un collarcito y que no se me vayan tan lejos y así aprendimos nosotros. Y mira esta frase que a nosotros nos ha hecho mucho sentido como papás y es, la violencia solo trae obediencia. Ojo con esto, la violencia solo trae obediencia. La violencia, ¿por qué nos parece atractiva?
porque refleja automáticamente las respuestas esperadas. Si yo castigo y lo hago muy bien, el resultado es que la persona inmediatamente elimina el comportamiento, pero la violencia no genera compromiso. Y lo que estamos buscando con nuestros hijos no es que sean obedientes, estamos buscando que nuestros hijos sean comprometidos. Y que aprendan a discernir. El compromiso es la capacidad que tiene el niño de poder valerse por él mismo, de hacerse responsable de su proceso autónomamente. Tú no vas a estar, o el papá no va a estar toda la vida para recordarle los impactos de los comportamientos que él hace. Eso es algo que tiene que ir desarrollando por él mismo. Entonces, una primera invitación es, uno, nunca agredir, incluso cuando cometan una falta a algún acuerdo que ya hemos definido. Nunca violentar de palabra, de acción, de actos y mucho menos de pensamiento. Noten que nosotros como papás a veces violentamos a nuestros hijos comparándolos con sus compañeros. A veces violentamos a nuestros hijos pensando acerca de, uy, estos niños no son suficientes, yo esperaba otra cosa. ¿Cómo somos esos germinadores de paz a partir de la forma en que pensamos sobre nuestros hijos? Cuando hablamos con ellos y cuando nos comportamos, incluso cuando aparecen los errores. Y ahora que nombrabas esta palabra que me pareció extraordinaria, Andrea, tu hijo les exige un celular y eso pasa. Los niños nos exigen qué tenemos que hacer como papás. ¿Cierto? Ellos, recordémonos que ellos son nuestros maestros. A veces se les olvida que son maestros y se vuelven profesores y nos dicen qué nos toca hacer. Y mira lo valioso. Evidentemente, que él se ponga en esa posición es un error. ¿Y cómo vas a manejar el error? ¿Qué tal esta invitación desde esa propuesta que trae Xiaomi de ser, de transmitir paz y decirle lo siguiente a tu hijo cuando les exige el celular porque todos sus compañeros ya lo tienen? Y decirle, amor, nosotros, tu papá y yo, o yo, si tú estás educándolo sola, soy la encargada de acompañarte en este proceso. Y en este proceso de acompañamiento, mientras tú no te puedas valer por ti mismo, tú vas a tener conmigo una relación de contraprestación. Tú tienes estas 5 cosas que por derecho yo accedo voluntariamente a dar de lo mejor que pueda: el techo, el alimento, el colegio, la salud. 5 cosas básicas que te permiten a ti tener un nivel de seguridad para poder vivir. Pero como contraprestación a esto, tú tienes que cumplir con las normas que definimos antes. Mientras tú no te puedas valer por ti mismo, nosotros o yo voy a tomar las mejores decisiones o las que yo considere son las que tú tienes que vivir. Eso evidentemente desde el lenguaje que te lo está contando no le va a gustar, pero es una semilla, como decía Xiaomi, que se le siembra de decir tengo que ser comprometido y responsable con quien me está educando. Cuando él sea una persona mayor y se valga por sí mismo, va a poder decidir si se compra este iPhone o si lo pide prestado o qué hace con eso. Y mira cómo les enseñamos a ser responsables desde pequeños y nos mantenemos con firmeza desde ahí. Es más, le decimos al final, amor, ¿y por qué no reflexionas acerca de la exigencia que tú nos estás haciendo? No tienes que exigirnos absolutamente nada. Ya la vida que te hemos dado es el regalo más grande que podemos ofrecerte y lo hacemos sin reactividad. Y esa es la propuesta que les traemos para pasar del profesor al facilitador. ¿Cómo seríamos unos papás que no reaccionamos de manera impulsiva frente al error? Ese error que tú estás mostrándonos que tu hijo está cometiendo y no hacemos gestos y no le subimos la cara y le decimos, ¿y qué tal este muchachito exige? Sino nos quedamos tranquilos y serenos mostrándole, como acabamos de ver, un error que comete sin necesidad de que haya drama, sin necesidad de que haya violencia, sin necesidad de que él sienta que cometer errores está mal. Cometer errores es parte del proceso para no volverlos a repetir. ¿Qué pasa si lo experimentas, Andrea? Estoy seguro que la primera vez que lo hagas, porque es la primera vez que lo vas a hacer, de pronto vas a fracasar en el proceso y lo vas a intentar hacer una segunda y una tercera y cada vez hacerlo con más amor y con más respeto y muy
firme en tu norma. Si tu norma es que tu hijo recibe un celular a los 14, mantente hasta ahí y explícale, y puede llorar y patalear y decirte que eres la peor mamá, y permítete que él se exprese. De pronto está buscando una rebeldía que se generó a partir de algo que sucedió cuando era pequeño. Ahora que hablabas de las semillas, siento que la pedagogía es como entrar en esa horticultura de la vida, ¿cierto? Nosotros somos como los jardineros de la vida y por eso nuestro primer libro se llamaba Tiempo de Siembra, porque realmente son esos 280 días donde ponemos toda esta energía maravillosa para que y esta semillita nos la dio nuestro maestro en la India, cuando estábamos caminando al principio de nuestra relación y él nos explicaba que el amor es eso, el amor es una fuerza viva, es una fuerza consciente que nos debería llevar a un lugar donde autoexploremos y autorreflexionemos y seamos capaces de discernir qué acciones son buenas, qué acciones son malas y que esas acciones al final nos lleven a ese espacio de amor, de comprensión y de una palabra que a mí me parece muy linda que la hemos ido perdiendo y que claro, como ya no existe esa clase de valores en los colegios y es como la rectitud, ¿cierto? Tener una vida buena, tener una vida bonita. Cuando nosotros vamos a la Sierra Nevada, en Nausima, que es un lugar que si no han ido se los recomendamos, es el lugar donde nace el sol, los arhuacos nos enseñaron que la vida debería ser como el maíz. Para ellos el maíz es el oro, es como su máxima expresión de la abundancia y de la vida. Entonces ellos decían, si tú siembras como el maíz, en tu cabeza vas a pensar bonito. Si tú piensas bonito, vas a actuar bonito. Si tú actúas bonito, te vas a vestir bonito, vas a comer bonito, vas a vivir bonito. Y yo creo que de esto se trata y es como realmente nosotros somos un puente de inspiración, porque yo creo que solo hay tres palabras para la pedagogía del amor y es inspirar, inspirar e inspirar. ¿Y qué significa inspirar? Es tocar con tu corazón. Wow, eso suena muy fácil, pero ¿cómo tocas a otro ser humano, ese que te escogió como padre y que hoy es tu hijo? Pero igual, ¿cómo tocas a un ser humano desde tu corazón y lo inspiras con tu ejemplo? Realmente no hay nada más impactante en la pedagogía del amor que el ejemplo. Bien, y les quiero proponer en este tema que quizás puede llegar a ser el más retador y desafiante, y es cómo cambiamos el paradigma de la violencia por el acompañamiento para crear compromiso. Y eso implica un tema de amor propio. Regresamos nuevamente a ese aprendizaje de ¿y cómo me relaciono conmigo mismo? Cuando cometo un error, yo me doy palo, yo necesito esos castigos que me ponen en estado de culpa, que me bloquean, que me defraudan, o qué es lo que necesito para poder avanzar y no repetir el error. Al final lo que queremos es que nosotros en la vida no repitamos lo que no genera resultados de satisfacción. Y lo que hemos descubierto es que la violencia no es la mejor manera para hacerlo. Dijimos violencia física, violencia verbal y violencia mental. Entonces les quiero proponer un ejercicio de conexión con esa posibilidad de conectarnos desde el amor con nuestros hijos. ¿Les parece? ¿Qué pasa si nos tomamos unos segundos y cuéntenme con algún emoticón en la pantalla si quieren hacer este ejercicio con nosotros, si nos acompañan, me pueden poner un dedito arriba, si están aquí con nosotros en conectados, eso es Ingrid, eso es, si hacemos algún ejercicio para, excelente Mafe, Laura. qué rico saber que están acá presentes en este camino extraordinario de ser mamás y papás. Miren cómo lo que hemos empezado a hablar nos reconecta no con la obligación, sino con la convicción maravillosa de ser los facilitadores de otro ser que está descubriéndose en su propia luz. ¿Eso no es extraordinario? Pues bueno, nos estamos entrenando para hacerlo. Los invito a que busquemos una postura cómoda. Excelente, Adriana. Y los que nos están viendo en diferido, les hacemos una invitación a que no se salten esta parte de la conferencia.
Busquemos una postura cómoda. Tomémonos un instante para encontrar en este vehículo que es nuestro cuerpo un momento de mayor quietud y sobre todo de más conciencia. A partir de este momento, soy consciente de todo lo que sucede en mi cuerpo, curioseando las diferentes sensaciones en los pies, en las piernas, lleven su atención al tronco, experimenten su columna en contacto con la ropa, noten las sensaciones en sus brazos, sus manos, experimenten su cara y las sensaciones en la frente, en los pómulos, en los labios. Es probable que la mente esté distrayéndose, deje de escucharme y eso es normal, es natural. Lo que vamos a hacer es notar esa distracción y regresar nuevamente al cuerpo, en este caso experimentándonos, habitando conscientemente el cuerpo. Noten que esto se puede experimentar como un cosquilleo o con la pulsación en alguna parte específica del cuerpo o la temperatura o alguna sensación de contracción o de relajación en alguna parte del cuerpo. Y nos vamos a permitir por un instante conectar con estos aspectos que les hemos compartido, el nosotros, el amor propio, de los hijos como maestros, de la confianza. Por un instante, simplemente permitamos que estas experiencias que hemos compartido estén presentes para nosotros, sin reflexionarlas. La protección y la seguridad, la norma, el acuerdo, el error, ser facilitador. Por un instante, noten cómo esas cualidades pueden existir en nosotros, ser seres que transmitan paz, cómo es experimentarnos en este instante como gestores de paz. Vamos a llevar la atención al corazón,
Y vamos a traer la imagen de nuestros hijos al corazón. Y desde ese espacio amplio que nos conecta con esta maternidad y paternidad consciente, visualizamos que en el corazón se enciende una luz dorada, que es la luz de este amor puro, persistente, paciente. Y vamos a extender esa luz a nuestros pies, a nuestras manos, entendiendo que es desde aquí donde nosotros accionamos el verdadero amor, desde este vehículo corporal. Pero también llevamos esta luz a nuestra mente, a nuestros 5 sentidos, para que veamos desde el amor, escuchemos desde el amor, percibamos el mundo desde el amor, escuchemos el amor y expandimos esta luz del amor a este núcleo cercano de la familia, a toda esta herencia transgeneracional de papá y mamá. Expandemos este amor a la comunidad, a este país, al planeta entero. Y entonces traemos y guardamos a la memoria celular que somos facilitadores del amor. ¿Qué acciones podemos hacer a partir de este momento para ser facilitadores del amor? Crear espacios de paz y serenidad en el interior de nuestros hogares. Y más que hacer la paz, ser la paz. Tocar con el corazón a nuestros hijos e inspirarnos a que realmente ellos puedan alcanzar su máximo potencial humano, entendiendo que somos parte de estos más de 13.000 millones de años evolutivos y que queremos ser partícipes y dejar esta huella planetaria de amor en nuestros hogares. Nos quedamos por un instante en esta experiencia de amor hacia nuestros hijos, de respeto. También nos vamos a agradecer a nosotras mismas, a nosotros mismos, por esta aventura extraordinaria de ser sus guías. Vamos a llevar nuestras palmas al corazón para hablarnos en gerundio como papás. Estamos aprendiendo. Ni lo hice mal, ni lo voy a hacer mal. Estoy aprendiendo a hacerlo mejor. Y puedo empezar a incorporar de lo que hemos escuchado hoy algunas cosas para empezar a hacerlo mejor. Es un gerundio que no acaba. ¿Cuándo fui buen papá? No. Sigo siendo, aprendiendo, experimentando, amando. Es un gerundio. Quedémonos un instante en este estado de reconocimiento a nosotros mismos, de gratitud. Podemos repetir una frase y es: he hecho lo mejor que he podido con lo mejor que sé.
y ahora que sé otras cosas voy a ponerlas en práctica para hacerlo mejor. Como entonces, desde esta conciencia, podemos hacer más significativa nuestra labor de ser inspiradores, de gentileza, de amabilidad. Mañana cuando te despiertes y veas a tu hija, a tu hijo, conéctate con el corazón, recordando que en este viaje de la pedagogía de la vida vinimos aquí y ellos vinieron a nosotros para sanar, crecer, transformarnos y aprender a convivir de una manera más hermosa, más armónica, más expansiva. Nos encantaría que nos compartan con qué semillitas se van hoy, qué semillita van a sembrar mañana en sus antejardines de la vida. ¿Tú con qué semillita? Mm, No, con la semilla de lo extraordinario que es este camino de aprendizaje, con lo valioso que es poder identificar que esto no es una obligación ni tampoco un drama ser papás, sino un proceso de aprendizaje para descubrirme también en esa propia luz que queremos que nuestros hijos descubran y compartan. Y no se asusten porque aparecen las sombras también y es delicioso. Abrazar la sombra para que aparezca esa luz, tocar el cuerpo del dolor, porque a veces también como papás y mamás tocamos nuestra herencia del dolor, tocamos ese cuerpo del dolor, pero para llegar a ese cuerpo de luz. Entonces, pues agradecerles a todas y a todos esta presencia presente. Sí, qué bonito y qué rico poder escuchar sus preguntas, qué preguntas les han surgido, qué además de esto que se están llevando, que quisieran también indagar más sobre lo que hemos compartido, qué dudas o también comentarios aparecen para ustedes y mientras las están escribiendo o compartiendo, hacer énfasis en este cierre del proceso de algo que hablábamos ahora de este gerundio, de esto que no está acabado, ¿no? No lo hice mal, ¿no? Todavía tengo la oportunidad. Si los hijos son grandes y están fuera de casa, siempre existe la oportunidad presente de acompañar y facilitar los procesos de aprendizaje de nuestros hijos. ¿Y qué tal si empezamos a explorar algunas de estas ideas que hemos traído hoy a colación? Se vale Entonces, prender cámara, micrófono. sí, con ganas de interactuar un poco con ustedes, qué ha generado esto, qué preguntas tienen. Hola, yo, Patricia. Hola Patricia. Es que voy a poner la cámara, pues ya me imagino que todos vamos en modo casi que pijama, Total. pero yo los escucho y digo como, uy, qué envidia. Ojalá yo pudiera ser así, solo luz, y cuando mi hijo está mordiendo al otro, pudiera responder, y cuando mi esposo contesta fuerte a los niños, también pudiera responder en solo amor, pero en la vida real no me queda tan fácil. Entonces, sí les agradecería un montón si hubiera algún ejercicio práctico, no sé, como Patricia, cuente hasta 15, regrese, alguna cosa como que porque soy honesta y es no la logro, Patricia, no- ¿cuál es una pregunta? ¿Cuál es la vida real? la que vivo todos los días con dos bebés, un marido, un trabajo, o sea, mi vida real, Listo, esa es la tuya, pero en la vida no hay una sola realidad, sino la ¿ok? vida, la realidad la vamos creando a partir de lo que nosotros vamos pensando acerca de la vida. Entonces lo que hemos hablado no es irreal, es una realidad que tú puedes crear, que tú Y, también puedes crear. La gran pregunta es, ¿tú estás dispuesta a sembrar eso? Porque sembrar eso va a requerir paciencia, probablemente esas semillas las vas a recoger en 10 o 15 años.
Y como hablábamos, sí es muy atractivo utilizar los métodos que usaron con nosotros porque la respuesta es muy rápida, la obediencia. Pero la gran pregunta es, eh, esa realidad que hemos presentado que para nosotros tampoco ha sido fácil. Tú dices luz, amor, pero nosotros también tenemos dificultades en el día a día, nosotros también tenemos desencuentros, nosotros también tenemos momentos difíciles y eso también es amor. La Y manera en cómo también lo recibes. Monse ha mordido a Luna y le ha arrancado la mitad del pecho. Digamos que, claro, lo que dices tú no es como el cuento de hadas en donde no, pero es como realmente esa vida que parece muy caótica, tú puedes empezar a anclarte en esa tranquilidad interna para no reaccionar desde donde estamos acostumbrados a reaccionar, que es Ujú. más violencia, más gritos, y entonces la vida se vuelve una contracción constante. Y entonces es como cuando yo le hago el curso a mis mamás gestantes y les digo, en el momento de la contracción es cuando más hay que abrir la boca, soltar la pelvis y relajarse. Porque si a más contracción traigo más contracción, pues ese bebé nunca va a salir por mi canal vaginal. Un poco pasa con eso la vida. Si al caos le pongo más caos, si Ujú. al grito le pongo más grito, realmente es ahí donde tú tienes que empezar a buscar ese anclaje interno de poder estar en la mitad de la marea y no perder la flotabilidad del barco, porque si no termina uno como el Sí. Titanic en la mitad del Bien, océano. la clave y la esencia del proceso no es el qué estamos viviendo, sino cómo lo estamos viviendo. Probablemente tú y yo vivimos y nosotros vivimos en la misma ciudad, nosotros también trabajamos, nosotros también tenemos que salir a buscar el sustento, nosotros tuvimos 3 hijas que también les pasaron las mismas cosas, pero cómo lo vivimos, ahí está la diferencia. Cómo lo vivimos y en el cómo lo vivimos sí requiere un trabajo interno, una decisión consciente para percibir esa realidad desde un lugar diferente. Y desde ahí es donde cambiamos la realidad. Pero esa realidad que tú vives, si decides vivirla de esa manera, también es válido. Pero no hay una sola, no hay un mundo irreal de amores y hadas. Hay diferentes realidades y cada uno de los seres humanos decidimos en cuál vivir. Hay unos que ya nos cansamos de vivir sufriendo y empezamos a transformarla a partir de cómo cambiamos la percepción de la vida. No es que tú vivas, yo vivo en una ciudad de flores y tú no. No, yo vivo en la misma, pero cómo la percibimos cada uno. Ahí es Ujú. donde está el truco. Ujú. Y lo que percibes genera una relación y una disposición para actuar frente a esto. Entonces, la invitación que traemos hoy es una reflexión de hasta dónde tú, en tu realidad, en tu intención, tú quieres empezar a implementar algunas cosas o nada. Y está bien. O empezar a probar hablar con tu pareja para ponerse de acuerdo en cómo reaccionan cuando hay un error. Como dijimos, lo que hoy hablamos no es la verdad absoluta, sino es una forma de compartir reflexiones para que tú lleves a tu realidad hasta donde tú consideres las quieres implementar. Entonces, Patricia, sabes que a mí nos ayudó mucho a nosotros en algún momento dado de nuestra vida y claro, compartimos un poco nuestras prácticas espirituales y una de nuestras prácticas es estar como siempre muy enfocados en nuestra fontanela. Entonces, cuando a veces o yo me estoy exacerbando o estoy hablando un poquito más rápido o estoy hiperventilándome, Roberto se pone la mano como diciéndome, hey, acuérdate que hay que estar aquí. Y entonces ese solo acto de recordarme dónde debo estar, y eso es un acuerdo al que llegamos los dos. En un momento dado dijimos, estamos aquí para hacer equipo. Cuando estemos perdiendo un poco el hilo de nuestra paz, recordémonos. Entonces él me pone la manito Ok, así o tenemos algunas señas para recordarnos cómo volver a ese centro. sí. Y si nos ok, pides un ejercicio perfecto. práctico, Patricia, desarrollar y trabajar más el amor propio. Ese es el punto de Ok. partida. Ser más amorosa contigo misma, ver la realidad que tú vives desde una perspectiva más amorosa para empezar a poder reflejar eso afuera. Y eso, pues, más que ser un tip, es un camino en gerundio del resto de la vida. Eso no es algo que uno va a poder completar el otro mes ni este Ujú. año, pero empezar a decir, oye, ¿qué pasa si soy más amorosa con lo que estoy, con el morder? Y empezar a ver el morder no como el morder, sino como el aprender. Está aprendiendo a cuidar de otro. ¿Cómo lo está haciendo ahora mordiendo? Y es una forma de empezar, y bueno, ¿y cómo oriento para que este niño con creatividad entienda que si muerdo, agredo? Que la agresión, como la violencia, no es algo que queremos prosperar en familia. Y desde ahí
empezamos a exponernos también a la vida desde un lugar en donde nuestro lenguaje, nuestra manera de ver la realidad es también más compasiva, porque Ujú. además, seguro porque estás en este curso, te mereces una realidad llena de satisfacción, de plenitud. ¿Es eso posible? Bueno, no sabemos, pero estamos intentándolo todos los días, tratando de Gracias. aspirar a la mejor versión de la vida, ¿o no? Después al final verificaremos si sí se pudo o no, pero hasta nuevo aviso, darle con toda para alcanzar la mejor versión maestra de lo que tú eres como Patricia. Gracias. Gracias por tu compartir. Gracias a ustedes. No, a ti, a ti. Y Yo por... ahí quiero decir algo que yo aprendí, de hecho, de Roberto, y es que las emociones también se entrenan. Y eso a mí me quedó como grabado y me acuerdo mucho en alguno de los cursos que hice con Roberto, que además ahora le decía a Cami que yo tengo la voz de Roberto ya interiorizada y siempre que me siento Es tu media voz de la sonrisa se me conciencia. viene la media sonrisa, o sea, ya te fuiste de este capítulo conmigo. Y, y alguna vez incluso me pasó algo bonito y en uno de los talleres que yo hacía contigo, estábamos precisamente trabajando como en actos autocompasivos y en gestos autocompasivos. Y yo me acuerdo que uno de los gestos era el abrazo, ¿no? Y yo me acuerdo que el ejercicio, y yo iba ahí muy juiciosa con mi ejercicio, y tuve la sensación de decir, oiga, yo como que nunca había sentido un abrazo mío, o sea, como que realmente de sentirlo, ¿no? Porque uno de pronto se hace así, pero no con la sensación de abrazo. Y el punto solo y únicamente de Camilo, el único. Y el punto es que no recuerdo muy bien qué pasaba. Yo estaba en algún momento y me acuerdo de estar en la casa, un momento como angustioso, yo creo que estaba hasta llorando, bueno, pero lo bonito del tema es que me acuerdo que en ese instante automáticamente yo dije como, hice el gesto y dije, bueno, aquí estoy conmigo, ¿no? Como, y entonces, eso lo cuento para Patricia porque así como dice Roberto, sí creo que esto es un camino de siempre y de entrenar igual que el cuerpo, ¿no? Que si uno hace ejercicio lo deja de hacer y en 3 días pierde lo que había ganado como en un mes, pero la emoción también se entrena y eso me parece que es una tarea súper bonita porque creo que en la crianza pasa mucho. De los hijos, como decía ahorita Xiomi, creo que nos llevan a las emociones más profundas y más extremas, ¿no? El amor más profundo, pero también los dolores pueden ser súper intensos o la rabia puede ser súper intensa o las frustraciones o bueno, nos llevan como a unos límites, pero yo siento que la emoción se entrena y eso se lo aprendí aquí a Roberto. Ujú. Por favor, hagamos ese ejercicio. Gracias. Abran sus brazos y dense un abracito apapachado, con Es besitos. buenísimo, Yo le yo pongo dije, yo besitos, doy como yo le buenos pongo abrazos. con besitos así como apapachado, delicioso. No hay nada más rico. Y qué lindo que toques ese tema, María Lucía, es porque de verdad pensamos que meditar es sentarse y ver palomitas blancas y resulta que cuando uno se sienta y empieza este camino de autoconocimiento, salen todos los mugres también, ¿no? Como que sale Claro, claro, todo, todo. todo lo que está en el desván de los trebejos. Entonces también aceptar esos momentos de rendición, como dices tú, donde hemos llorado, donde nos hemos roto, donde hemos dicho, ¿para qué esto? Yo renuncio a ser mamá. O sea, yo tengo que confesar que en un momento dado de mi vida dije, Dios mío, ¿yo por qué no seguí la voz de mi conciencia que me decía que tenía que ser misionera de la Madre Teresa de Calcuta? ¿A qué horas me puse yo a tener bebés y mamá? O sea, todas hemos pasado y todos hemos pasado por esos momentos de dolor y de crisis, pero realmente cuando volvemos a la esencia, cuando entendemos la perfección que hay en esa pedagogía del maternaje y el paternaje, aparecen una cantidad de caminos de crecimiento, de sanación, de transformación y de convivencia con nosotros mismos muy profundo. Sí, Mafe Una nos cosita ahí que voy dice, a decir de Patricia, claro, como soy parte de su vivencia como pediatra, el, yo creo que ella es una excelente mamá, que sus puntos de excelencia hacen que a veces se dé mucho palo, que era lo que decía Roberto, ámate a ti mismo primero, pero el estar aquí a las 8 de la noche recibiendo esto cada miércoles y sábados ya hace la diferencia para que ella y sus hijos sean unas mejores personas y con eso ya es suficiente para que seguramente Patricia y
todas las mamás y papás que estamos viviendo esto y que mañana de pronto estarán entrando al curso de Roberto y de Xiaomi y o con el endocrinólogo que estuvo aquí y o con las personas que han estado acá que tratamos de hacer el curso lo más coherente, van a ser y son con seguridad mejores personas y mejores padres y esos hijos que hoy están dormidos van a ser mejores personas para mañana. Así que Patricia, estoy seguro que eres esa y sin mucho castigo. Ay, tú siempre generoso con las palabras, gracias. Y sí, lo hicimos ahora en la meditación, cuando decíamos que cada uno está haciendo lo mejor que sabe con lo mejor que tiene. Y cada uno está dando lo mejor que tiene. Y Mafe nos hace una pregunta espectacular. Mafe dice, ¿algún consejo para trabajar el amor propio? Porque creo que mucha parte del miedo a lo que le pase algo o se equivoque viene del miedo a fracasar como padres o ser juzgados como malos padres. Voy a decir también algo que puede sonar retador y desafiante, pero el gran problema de ese miedo a que pase algo es cuando le ponemos pronombre personal, mi hijo. ¿Qué pasa si empezamos a trabajar el soltar ese pronombre? Cuando yo digo que es mío, entonces es propio. Y cuando es propio, pues yo hago lo que creo que es mejor para mí, con mis condiciones, mis necesidades. ¿Y qué pasa si empezamos a soltar ese apego que no es sano frente a lo que no es nuestro? Nuestros hijos no son nuestros. Nuestros hijos sí tenemos una responsabilidad y un compromiso que se autodescubran en esa luz, en esas virtudes, pero no son nuestros. ¿Qué pasa si empezamos a trabajar esto para soltar ese miedo que tú estás diciendo? Y en términos de Mafe, el amor propio, me ha servido mucho una frase en el espejo por las mañanas. Yo soy la persona más importante de mi vida y me comprometo a hacerme feliz. Y no es un tema de egoísmo, sino de prioridades. Como en el avión, cuando sueltan las máscaras para el oxígeno, lo primero que nos dice la azafata es si uno está con un menor al lado, primero de ese oxígeno, porque sin oxígeno yo no puedo oxigenar a los demás. Yo soy la persona más importante de mi vida y me comprometo todos los días a ser feliz con lo que pienso, con lo que hago, con lo que digo acerca de mí. Y es una manera de empezar a transformar, como decíamos, ese paradigma que a veces pega tan duro y es, lo estoy haciendo mal, yo no soy suficiente para esto, yo no soy una buena mamá, no soy un buen papá, fracasé. ¿Qué pasa si mi hijo fracasa? Es culpa mía. Pronombre personal y empezar a trabajar esta frase. Mira qué importante esta pregunta de Juliana, que nos dice, yo creo que es como reconectarnos también con nuestra versión de ser mujer-hombre, que a veces se disuelve cuando somos papás o mamás. Qué importante esta pregunta y esto lo trabajamos muchísimo porque claramente cuando estamos recién dadas a luz, cuando estamos en cuarentena, cuando estamos amamantando, ¿no? Hay como este núcleo en donde se vuelve mamá-bebé exclusivo y es como si el papá no existiera o por el contrario, después cuando ya ese bebé empieza a tener pues como ese espacio de reconocimiento del papá, entonces la mamá no existe. Entonces, ante todo, antes de que esa semillita llegara y se insertara en nuestro vientre, somos pareja. Y ese es un tema que no debemos olvidar, que desde la pedagogía del amor también hay que agendarlo para que realmente podamos nutrirlo, esos encuentros, esos tiempos de miradas, ese tecito sagrado, ese espacio de reconexión constante desde la sexualidad sagrada, desde la sexualidad, no solamente hablando como la genitalidad, la sexualidad es eso, una tarde rica en un sofá tomándose un tecito, cada uno con esos 5 lenguajes del amor que son tan importantes, ¿no? Nosotros somos, a mí me encanta, por ejemplo, que Roberto me mande mensajitos por WhatsApp a las 11 de la mañana y me hace falta cuando no me manda eso. A Roberto le encanta como el consentimiento con las cosas que a él le gustan. Entonces, como esa nutrición es muy importante para no desdibujarnos como mujeres, como hombres, y ese autocuidado nutritivo, ¿no? Esa capacidad de autocultivarnos también sin necesidad de que sea el otro el que me da la felicidad,
no es mi pareja la que me hace ser feliz, no es mi hijo el que me hace ser feliz, es el autocultivo conmigo misma en todos los niveles y en todos los sentidos, a nivel del cuerpo físico, a nivel de, como decía María Lucía ahorita, de esta gestión emocional, de esta limpieza y esta higiene con mi mente, de cómo y qué hago para enchufarme a la fuente cada día y cada mañana, recordando, como decía Roberto ahorita, que soy lo más importante. Sin mí esta existencia, pues no sería posible. Y creo que aquí se abre un tema también muy profundo y es cómo especialmente los que somos hombres en el proceso de maternaje, miren esto, conectamos también con nuestra energía femenina porque evidentemente el facilitar, el contener nos invita a desarrollar el amor, la autocompasión, nos invita a desarrollar una forma diferente de relacionarnos con nosotros y con la vida. Los hombres estamos desde nuestra energía masculina, eso siempre pensando en el logro. ¿Cómo lo logro? Si mi hijo lo logró, chulió, si el hacer de lo que estoy haciendo llega al resultado esperado. Y también cómo nos permitimos conectar también con otra forma que hay en nosotros, que es una manera diferente de abrazar la vida y que claro, nos suena lejana, nos suena como que no fuera de este planeta. Y sí, el amor, lo femenino es parte de esta realidad. Y yo creo que es muy importante cuando ya los hijos se van y queda el nido vacío, que no nos toque como volver a empezar de cero, ¿no? Yo creo que por eso es tan importante retroalimentar y alimentar y fertilizar la pareja todo el tiempo, porque claro, enfocamos muchos años a la crianza, pero los hijos se van, esa es una realidad, ¿no? Nosotros lo estamos sintiendo, claro, todavía tenemos esta pulguita, pero el uno y Monse ya salieron del nido y uno siente, ¿no? Como ese vacío de la casita, y ahí es donde uno vuelve a mirarse a los ojos y wow, pero nos estamos encontrando, tenemos tiempo que antes no teníamos porque eran tres, ¿no? Entonces, como que ese autocultivo también de la relación sea permanente todo el tiempo. Bueno, allá para cerrar, Andrea nos dice que se lleva la semilla del acompañamiento, aceptando el error y aprendiendo de la mano de nuestros hijos, buscando acertar en una evolución constante. Ay, qué lindo. Gracias por compartir, Andrea. Y Sí, yo bueno, creo que ya todas y todos tienen ganas de irse a poner la pilla. A María Lucía y a Camilo, de verdad, gracias por esta invitación tan bonita, que de verdad, punto tan importante de crecimiento, de sanación, de transformación y de convivencia, estos encuentros que están promoviendo realmente es desde aquí, donde podemos generar una masa crítica de papás más despiertos, más conscientes, más amorosos, más vitales, más gozosos. sí, me sumo a lo que estás diciendo, felicitarlos, María Lucía y Camilo, y además agradecerles por invitarnos a este espacio con sus pediatras, con las familias, felicitarlos por el camino que están haciendo, por, como No, decía, muchas gracias a ustedes que, pues que los queremos mucho, como personas, como pareja, como maestros, no profesores. Y Facilitadores. sí, facilitadores, claramente. Y, y bueno, pues invitadísimos todos a que sigamos en nuestro máster, justamente para recargarnos y no perdernos, como decía Juliana, creo que era la que nos decía ahora en los comentarios, el sábado vamos a tener una sesión de maternidad consciente, un poco para hablar maternidad y paternidad, pero la verdad, para hablar un poco de esto, ¿no? Como de la importancia de estar bien nosotras y nosotros para poder estar bien para los chiquitines. Entonces, pues nada, agradecerles a todos la presencia, Roberto y Xiomi, que siempre estamos ahí conectados. Roberto, lo que te digo, en mi mente todos los días, en mi media sonrisa, que eso se fue conmigo. Y bueno, pues buenas noches para todos. Nos veremos el sábado. El Muchas amor es el gracias. único Un abrazo de camino. Camilo que por aquí lo llamaron y no pudo cerrar. un abrazo grande. Un Chao, abracito. chao, nos vemos próximamente.